EA Games. Challenge everything. My name is Mark DeVellis, and I race in the Toyota Atlantic Series. I worked with the team at EA, tuning the cars for Need for Speed Underground. I may push the limits of my car on the track, but off it, I drive safely and responsibly. Save the racing for the track, and if you feel the need for speed, just play Underground. Hola a todos, bienvenidos gente de YouTube a un nuevo video. Ahorita les estoy mostrando el segundo juego de la saga de Need for Speed que estoy creando en YouTube. Se llama Need for Speed Underground. Aquí lo interesante de este juego es que ya no van a ser carreras policíacas como fue el Need for Speed Hot Pursuit 2. Aquí van a ser carreras callejeras, nocturnas. Básicamente este juego trata de ir subiendo de puesto y de ir creciendo en el mundo de las carreras. Ahorita me van a entender mejor esto. Pero bueno, aquí les voy a mostrar el menú principal. Aquí si se fijan, el primer modo que tenemos es el modo Underground. Aquí vamos a poder jugar nosotros como en el modo historia. Ya ven que les comentaba en el Hot Pursuit que había un modo historia. Bueno, pues aquí es lo mismo, tenemos un modo historia llamado Underground. Vamos a poder desbloquear pistas, autos, todo lo que nosotros queramos en el modo Underground. En el modo carrera individual, aquí va a ser un modo para que nosotros podamos jugar individualmente. Por ejemplo, tenemos las carreras de circuito, que son unas carreras que tendremos que dar un cierto número de vueltas. Podremos correr en el auto que nosotros queramos. Es un circuito de alrededor, lo máximo que he corrido son unas 6 vueltas alrededor. Creo que el mínimo son 2 vueltas nada más. El sprint es una carrera de tipo carretera, por así decirlo, de nada más una sola vuelta. Tendremos que seguir una ruta, eso lo irán viendo un poquito más adelante. El drag es una carrera de arrancón, tipo arrancón de autos. El propósito de esta carrera pues básicamente es quedar en primer lugar. Y luego tenemos la carrera de derrape. Esta carrera lo que necesitaríamos es conseguir el mayor número de derrape para que nosotros podamos conseguir el premio. El knockout por vuelta es casi lo mismo que circuito. Lo único que cambia en este modo es que tendremos que ir eliminando a los corredores mientras damos las vueltas. Es como lo que vimos en los knockouts del Need for Speed Hot Pursuit. Y el modo libre pues hacemos lo que nos dé la gana. Este es el modo libre.
Modo multijugador es lo mismo que en nuestra carrera individual, solo que aquí tendremos menos modos por los que acaban de ver. Solo tendremos circuito, sprint, drag y derrape. Pero aquí podremos jugar con algún compañero o otro jugador que queremos que nos acompañe durante el juego. En estadísticas nos va a decir qué tan mal o bien vamos. Si vamos horrible o si vamos bien. El personalizar coche. Bueno, aquí les voy a mostrar los autos que hay. Aprovechando que este modo nos da a elegir un carro. Nosotros empezaremos con estos autos. Primero está el Volkswagen Golf. Es el primer auto que nos muestran al iniciar el juego. Luego tendremos un Honda Civic. Un auto recomendado para que empiecen el juego si es que lo van a iniciar. Tendremos el Peugeot 206. Otro auto, pero no es tan recomendado por su velocidad. El Mazda Miata MX-5 es otro auto que nos muestra el juego, también no es tan recomendable. Y el Dodge Neon. Este auto es otro de los autos que les recomiendo. Yo empecé el juego con este Neon y la verdad me sirvió muchísimo durante las carreras. Creo que lo único malo que le vi al Neon es que llegó un momento en que ya se hizo lento, entonces ya lo tuve que cambiar, pero les recomiendo que empiecen también con este auto. Estos autos que les voy a mostrar ya son los desbloqueables, entonces estos ya no van a aparecer al inicio del juego. Nosotros podremos desbloquear este que sería el Mitsubishi Eclipse, uno de los clásicos del Underground. El Toyota Celica. El Mazda RX-7, un carro buenísimo ya que vamos en las etapas finales de este juego. El Mitsubishi Lancer. Este auto no se los recomiendo mucho, aunque sé que el Lancer Evolution es uno de los autos rápidos. Bueno, pues en este juego no es tan así. Es un poco más lento, entonces no se los recomiendo en este juego usar este auto. Tendremos también el Ford Focus, uno de los autos que la verdad me encontré mucho y sí llegué a odiarlo porque en varias ocasiones me rebasaba. Pero este es otro de los autos, no es tan recomendable, pero sí está bonito. El Subaru Impreza. Este auto también es un poco rápido y lo he visto en las carreras que sí adelanta mucho, pero tampoco se los recomendaría. Como que compren otro después del primero que compraron, que pudiera ser el Honda Civic o el Dodge Neon. El Hyundai Tiburon GT, este auto es muy bueno para derrapes, pero no lo recomendaría mucho para las carreras. Tenemos el Nissan Sentra, otro de los autos, un clásico de Nissan. Entonces, este auto sí es rápido, pero no tanto, entonces también no se los recomiendo mucho. El Nissan 240SX. En este juego, la verdad, como ya tenía el Neon, no me convenía cambiarme a este auto, aunque sí me hubiera gustado, pero no se los recomiendo tampoco. Si escogen el Neon o el Civic, sigan con esos. La verdad, no se los recomiendo en este juego que lo compren. Toyota Supra es uno de los autos que sí recomiendo que lo adquieran en cuanto se los desbloquee, porque es un auto que les va a facilitar mucho las carreras y los sprints. La Acura RSX no se los recomiendo. Lo he visto en varias carreras y sí adelanta, pero no se los recomiendo tampoco. El Acura Integra tipo R. Este auto nos lo dan como inicio del juego. Cuando vamos iniciando apenitas el juego nos mete a una carrera con este auto. Yo lo sentí, sí es rápido, pero también es un poco lento. Entonces la verdad tampoco se los recomendaría como que lo cambien por otro. Este sí no. Nissan 350Z es otro de los autos que sí les recomiendo adquirir, aparte del Supra, ya cuando van en las etapas finales. Pero también, si lo desbloquean, yo sugiero que se esperen mejor a que salga el Nissan GTR 34. Ese auto sí se los recomiendo que se esperen y no compren este Nissan. El Honda S2000 es una novedad. La verdad yo no sabía al principio que este auto saliera en este juego.
pero tampoco se los recomiendo. Sí es rápido, pero derrapa mucho. Entonces, la verdad, no se los recomiendo porque todas las curvas las van a tomar derrapando. Y sí, no, está muy feo en ese sentido. Y finalmente el Nissan Skyline. Este auto, si lo desbloquean, bueno, ya es uno de los autos que desbloquean ya casi al final del juego. Se los recomiendo muchísimo que terminen con este auto. La verdad es un auto que me facilitó muchísimo las carreras que ya los rivales eran un poquito más difíciles de alcanzar. Me lo facilitó mucho y la verdad sí se los recomiendo este auto que lo adquieran. Bueno, les mostré ahorita todos los autos que nos brinda el juego. Si vieron, son autos interesantes, autos que la verdad nunca me imaginé que estuvieran en un juego de carreras, que como fue el caso del Sentra y del Neon. Entonces yo les sugiero, yo inicié con el Neon, pero pueden iniciar con el Honda Civic o con el Neon, el que ustedes quieran, solo que sean esos dos porque tienen un poco más de velocidad. En opciones, pues bueno, ya saben, podemos modificar aquí el juego, podemos ver algunas canciones, podemos ver trailers, podemos ver los créditos y todo eso. Este juego es la versión en español, hay otro que es la versión en inglés. La verdad, yo con la versión en español me sentí muy cómodo. Quieren la versión en inglés, estaba disponible porque ahorita el juego ya no está tan disponible hoy en día. Entonces, bueno, esos son algunos de las características que yo les presento. El perfil del conductor, bueno, pues es tu perfil. Al inicio del juego tienes que crear un perfil y jugar en línea, la verdad. Y si alguien sabe cómo meterse aquí al server del juego, por favor, dígamelo, porque yo nunca aprendí a usar esta opción y no sé la verdad que se tenga que hacer. Desde hace mucho tengo el Play 2, pero nunca supe cómo conectarme en línea. Y bueno, vámonos ahorita al modo Underground, que es el modo un poquito más interesante de este juego. Aquí tendremos nuestro mapa de carrera. Al inicio del juego les voy a platicar un poquito la historia con unos videitos que muestra. Primero iniciamos con una carrera que les digo que es con un Acura y tipo R. Ese es el primer auto que nos dan a conducir. Es como una carrera de prueba. La verdad, si la fallas, pues tienes que repetirla hasta que la cruces y ya podrías iniciar el modo historia. Al inicio conoceremos a una chica llamada Samantha. Ella nos irá guiando aquí en el juego, nos irá diciendo qué eventos debemos completar, cómo es que vamos a ir subiendo de nivel, nuestras revistas, todo eso. ¿Es ese tu sueño? Mira, es Ed. Mírale bien, es un ganador y los ganadores se merecen todo el respeto. Aquí más que el coche, importa la actitud. ¿Y cuál de estos es tu coche? Pringao. Bueno, vale, te ayudaré. Solo tú y yo, cara a cara. Esto está chupado, ¡vamos! ¿Quieres llegar arriba? Pues gana a estos tíos. Si pierdes, te largas. ¿Lo pillas? Vale, ahora muévelo. Mira, aquí es donde empiezas. Aquí encontrarás las carreras más recientes. El mapa de carrera te muestra la acción. Platiqué, este juego trata mucho de ir subiendo de nivel en tipo corredor callejero. Entonces, bueno, aquí en el mapa de carrera, si nosotros vamos iniciando el juego, iniciaremos obviamente con la carrera número 1. Aquí tendríamos por así decirlo, un tablero de avance que si se fijan ahorita, estoy en 107 y son 111. Tenemos que cubrir todas las carreras. Mientras vamos ganando carreras podemos ganar revistas, desbloquear pistas, desbloquear autos y modificaciones que le podemos hacer a nuestros autos. Bueno, aquí nos va a meter de carreras de todo tipo, desde circuitos, sprint, drag, drift y todo lo demás. Knockout y todas esas carreras nos va a meter. Bueno, ese es el mapa de carrera. Aquí básicamente le podemos iniciar a la carrera y nos va a meter a la carrera. Ahorita les voy a mostrar esto a detalle.
Personalizar coches, si se fijan, yo estoy usando ya ahorita el Nissan Skyline, por eso se los recomiendo. Yo ya lo he usado y tiene buen manejo, tiene buen control, buena velocidad, entonces sí se los recomiendo. Aquí en visual podremos modificar nuestra carrocería, que se vea... bueno, antes de comenzar con esto, si se fijan abajo tenemos un tablero de reputación. Aquí nos dice cuántas estrellas tiene nuestro auto, o por así decirlo, en términos de estilo. Eso quiere decir que nuestro auto es muy popular o menos popular. Esto va subiendo de acuerdo a las modificaciones que le hagamos. Por ejemplo, aquí en carrocería yo puedo modificar el parachoques delantero, el trasero, los faldones laterales, el alerón, el capó, la toma de aire del techo y todo eso. En llantas podemos modificar las llantas, qué tipo de marca de llantas queremos, si BBS, NK, Tonic, Momo, Oz o Racing Hard, Need for Speed. Entonces eso es lo que nos dice que podemos modificar todas esas marcas en nuestras llantas. En los accesorios básicamente son nuestros neones, las luces, los faros delanteros, los faros traseros, el escape, el tintado de cristales y todo eso. Pintura, pues es nuestra pintura del auto. Podemos pintar la carrocería, las llantas, el alerón, el motor, incluso podemos ponerle un color bonito. Entonces todo eso podemos ir haciendo. Ahorita le estoy poniendo ahí un colorcito porque no se lo había puesto. Las pinzas de frenos, el silenciador del turbo de escape. Y tendríamos unas pegatinas que la verdad a mí me gustan las pegatinas que nos da los patrocinadores. Son de tipo de dibujito. Por ejemplo, yo ahorita tengo un dragón naranja en los laterales. Y el vinilo, que son las marcas de nuestros proveedores. Podría ser Alpine y todo lo demás. Entonces, bueno, eso sería como en parte visual. En el rendimiento tendremos las modificaciones de motor, todo lo que pasaría por la transmisión, neumáticos, ECU, turbo, los frenos, reducción de peso, que es como si nosotros quisiéramos que el auto tuviera más agarre, el kit de suspensión, el nitroso. Y bueno, en cambiar, pues podríamos cambiar de auto. Como les dije, pues aquí nos da la opción de si queremos otro auto, ya nos lo pone. Bueno, aquí el auto ya lo modificó a mi estilo, pero no, aquí me quedo con el Skyline, no lo cambio por nada. Y sería todo. Bueno, en esta parte, como les había dicho, el Play 2 tiene una tarjeta de guardado. De tipo memory card. Ahorita les estoy mostrando la versión de PlayStation 2, pero este juego, si todavía tienen la oportunidad, lo podrían conseguir en PlayStation 2, en Windows, en Nintendo GameCube, en Xbox y en el Game Boy Advance. Serían las únicas consolas que está disponible este juego. Pero pues si lo pueden conseguir, háganlo, es un buen juego, la verdad tiene una calificación positiva. Y bueno, lo irán viendo poco a poco. Clasificación, aquí como les dije, este juego se basa mucho en que nosotros crezcamos como corredor callejero. Entonces aquí tendremos categorías. En la categoría de circuito, obviamente pues nosotros empezaríamos en la categoría más baja, por así decirlo, quitar el 10 o menos del 10. Y pues ir creciendo poco a poco mientras ganemos las carreras de circuito. Ahorita pues ya en circuito ya estoy en la posición número 1, entonces iremos creciendo poco a poco. Y como ven, pues ya tengo el juego avanzado, lo voy a terminar con ustedes. Entonces bueno, pues iremos viendo todo eso. En sprint es lo mismo, en drag lo mismo. Ahorita estoy en posición 2 en todos esos tipos de carrera. En derrape también es lo mismo. Y bueno, solo tendríamos esas clasificaciones. En revistas, pues podremos ver nuestras revistas que hemos ganado. Estas revistas no son para patrocinarnos como pues nuestro vehículo, siendo que pues somos corredores bien expertos. Entonces esas serían las revistas. Ahorita que vean, esta sería como un ejemplo de revista. Esta sería una revista que pues gané con el neón. Como les dije, pues yo inicié con el neón. Entonces, bueno, así las iremos ganando. Nos irá mostrando Samantha las revistas que hemos ganado.
Ok, bueno, pues en estadísticas igual veremos cómo estamos en proceso y guardar, pues guardar nuestro proceso. Vámonos a la primera carrera, que ahorita estoy en una carrera de drag. La verdad, una carrera que me ha costado mucho. Las carreras de drag sí me han costado en este juego. Entonces vamos a ver cómo nos en la va. clasificación, pero hoy te quedas segundo. Bueno, pues ahorita vamos a correr. Vamos a ver qué tal nos va. La voy a dejar en difícil. Ustedes la pueden poner en fácil o medio. Que la verdad estas carreras sí me han costado en difícil. Sí es tan difícil. Ahora sí que difícil, difícil. No me lo creo. Ah, sí, fue muy difícil. Fue muy difícil cruzar esta carrera. Sí, sí me costó mucho. Por eso les digo que estas de Dragon difícil sí están muy difícil. Más cuando ya vas terminando el juego, ya te ponen con todo. Yo no entendí cómo ese Honda ya iba a ganar cuando estaba con el Ellipse, pero un pick-up se me atravesó y salió volando. Bueno, pues ahorita ya conseguí un vinilo, gané eso en el banco y bueno, pues he ganado la autopista. Ya ahorita ya estoy en el modo 1 en tipo de carrera de drag. Por eso les digo que mientras vayan ganando, va a ser más fácil. Ahorita espero que ya en drag ya no me pongan otra porque ya ese tipo de carrera fue la que más me costó. Yo creo que es la más difícil de todo el juego. Pero bueno, hablando de la historia, bueno, pues ahorita debemos ir derrotando a cada uno de los contrincantes que nos aparezcan en las carreras. Y llega un momento en donde desafiamos a Samantha. Vaya, esta carrera vale un puesto de la tabla. La cosa Ok. chula. Bueno, esta ya voy a, supongo, tener en derrape la posición número 1. Pero sí, en un momento desafiamos a Samantha y su auto se lo lleva una grúa. Bien, sí. ¿Y ahora me desafías? Nos vemos en la calle, cretino. Entonces, eso es lo que está pasando en la historia hasta ahorita. Pero Samantha nos sigue todavía ayudando. No sé por qué razón, pero nos sigue ayudando. Bueno, estamos en el modo drift. Aquí lo que tendríamos que hacer es derrapar. No hay otro objetivo más que derrapar y conseguir el mayor número de puntos. Eso es lo único que tendríamos que hacer. Y otra cosa, traten de no chocar contra las paredes porque lo que hace es quitarte tus puntos. Y es horrible, es una sensación horrible que la verdad a mí me desespera mucho que me quiten los puntos solo por chocar, porque luego he llegado hasta un combo de 40,000 puntos y me los quita y es horrible.
porque se siente. Miren, ahorita me va a quitar. Y eso es horrible que te quite tu combo. Entonces lo que les recomiendo es traten de controlar el auto, que no se les vaya tanto a las paredes como a las esquinas y todo eso, para que no tengan problemas después de que el auto esté ahí sin puntos y esté casi en quinto lugar, ¿no? Por esa razón. Entonces eso es lo que yo les recomiendo. Ahorita estoy usando mucho el freno de mano. Este juego lo estoy usando más el drift con el freno de mano porque es la forma más fácil de obtener puntos y derrapar más rápido. Pero yo les recomiendo que si les cuesta trabajo lo usen, es más fácil. Pero si no, pues con su pura aceleración y frenar también lo pueden hacer. Entonces ahorita estoy en multiplicador por 4. Si se fijan, yo puedo multiplicar mis puntos hasta llegar a 11.000 por 5. Pero ya es un poco más complicado. Entonces, pues manténganse normalmente en 4 o en 3. Así les va a ayudar y ya no se preocupan tanto. Entonces ese es el punto de esta carrera. Derrapar hasta conseguir el mayor número de puntos y así quedas en primer lugar. Como ahorita, voy en primer lugar. Hay ocasiones donde los autos, bueno, nuestros rivales, llegan a hacer un combo de 20.000, 40.000 como nosotros. Esos ya son casos menores. Y si se fijan, ahorita tenía un combo de 17.000 y me lo quitó por ese choque. Entonces por eso les recomiendo que no se vayan tanto a las esquinas, porque sí se siente bien feo que te quiten tus puntos nada más por chocar. Ahorita ya bajé tercer puesto porque si se fijan ya los otros jugadores ya hicieron un combo de 100.000. Entonces yo necesito subir más de 100.000 para poder estar en primer lugar. Ahorita estoy tratando de hacer combos grandes para que no me cueste trabajo. Tenemos 4 vueltas, así que no se preocupen. Tómense su tiempo, esto no es de tiempo, solo con que derrapen bien y no choquen como lo estoy haciendo ahorita. Esta es una curva genial porque es un círculo, entonces te ayuda a derrapar más fácil. Esas te ayudan mucho. Bueno, acabamos la carrera, vamos a ver qué tal nos fue. Ojalá que no nos hayan rebasado. No, al final ganamos. Pero sí, a veces esos choques y eso sí te duele porque te quitan muchos puntos. Ahorita ya me he colocado en el nivel 1 en Drift. Ya solo me falta Spring, si mal no recuerdo. Bueno, aquí me está dando todos los premios y todo eso. Bueno, vamos a ver qué tal nos va con el evento 109. Es un sprint. Es una carrera, como les digo, de tipo ruta. Oye, chavalín, mejor vete a casita, que no quiero que te hagas daño. Ok. Chat nos está retando, entonces vamos a ver qué tal nos va. Yo supongo que ya con esta ya avanzaría al primer puesto de sprint. Vamos a ver qué tal. De este modo, pues el único objetivo es quedar en primer lugar, no hay otro. Quedar en primer lugar, tratar de no chocar y todo lo demás. Cuidado con el tráfico porque es lo más difícil cuando estás en este tipo de carreras, el tráfico. Aquí también tendremos un poco de atajos que nos ayudarán, pero en este caso, ahorita que estoy viendo la pista, no les recomiendo ahorita ningún atajo. Ese que brincó tomó un atajo de saltar, pero a veces no es conveniente porque podemos caer en alguna trampa y que nos juegue mal el ataque. Entonces no les recomiendo ese.
Aquí sí va a haber uno que podríamos tomar, que es este de aquí. Bueno, donde tomó este. Es un segundo camino, nos ayuda. Tomó ahorita otro atajo que está aquí a nuestra izquierda. Es un atajo de salto también. Y ganamos el sprint. Tío, qué marronazo. Me ha ganado un chavalín de nada. Yo es que lo flipo. Muy bien, obtenemos puntos. Hemos conseguido un vinilo, el dinero. Ok, la pista la desbloqueamos y la clasificación 1 en sprint. Guardamos por cualquier cosa. Bueno, ya ganamos la carrera 109, ya solo nos faltan 2 para acabar el juego. Bueno, se me olvidó mencionarles que este juego fue desarrollado también por Electronic Arts. Salió a la venta en 2003, entonces ya tiene sus añitos. Entonces ya les había dicho qué consolas lo pueden conseguir, por si lo quieren jugar. Espero que estén disfrutando ahorita el juego. Vamos ahorita ya a un circuito ya un poco más complicado. Vamos a ver qué nos prepara Samantha. Ok, nos están retando. TJ nos está retando. Tiene el auto de Samantha. No sabía eso. A ver qué tal nos va. Ok, son 5 vueltas. Les voy a dejar como en el Hot Press unas alrededor de 2 vueltas en este circuito para que lo observen. Es un circuito de tipo industrial. Aquí tendríamos un atajo que, como ven, los atajos a veces no son muy convenientes, pero en ocasiones nos sirven. Por ejemplo, ahorita sí le sacamos un poquito más de ventaja. Bueno, vamos para la segunda vuelta. No es tan grande. Yo pensé que era más grande. Acaba de rebasar TJ. Ese es un Honda Civic. Es el Honda Civic que les había platicado. Aquí fue donde salió mal. Justo por ese bote de basura nos está saliendo mal el atajo. Entonces se tiene que frenar un poco más, pero también es peligroso porque nos podría rebasar. Creo que los circuitos son los más complicados en las carreras. Los sprint no tanto. Por otro ataque y entonces voy a frenar un poco más. Posiblemente lo alcanzaríamos. Y a veces ese atajo que él tomó no es conveniente. Yo pensé que el circuito era más grande, es más chico, entonces les voy a dar todas las vueltas completas. Si se fijan, es como un circuito de tipo industrial.
Y es rápido el auto de Samantha ahorita que me doy cuenta. Pero más que nada nos rebasa en estas partes. El tráfico para mí es lo más peligroso del circuito, no tanto las curvas. Bueno, la dejamos muy atrás, eso es bueno. Vamos ya para la quinta vuelta. Quinta vuelta. Muy bien, vamos bien, vamos bien. Hasta ahorita vamos bien. Ya no me estoy tocando con el bote de basura. Uy, casi. Casi la carrera ya no se cuenta. Que si aquí los autos parecen espagueti, entonces se puede voltear en cualquier momento. Muy bien, la ganamos a TJ. A ver qué pasa. Ya dimos dinero. Sánchez, ok, Samantha nos va a dar a elegir 2 kits. Vamos a ver qué nos dice Samantha. Ah, ok, es para ya hacer nuestro auto un poco más compacto. Bueno, yo creo que voy a elegir este. Creo que es el más bonito, a mi parecer. No sé a ustedes qué les parezca. Porque este lo veo muy redondo, pero no me gusta mucho. Entonces voy a usar este. Esta canción es muy buena. Un clásico del underground. A ver qué pasa. Ah, le devolvieron el auto a Samantha. Pobrecita. Le quitaron su Gracias por auto. devolverme el coche. Seguro que nada es igual a partir de ahora. Pero Bueno. veo que a ti solo te importa correr, así que ahí se va a quedar la cosa. Esto es la Berza. Los de Staff van a hacer un artículo sobre el tuning callejero. ¿Quieres ver en su portada una foto de tu coche con una tía buena? Pues gana. Ok, bueno, pues vamos a ver que nos van a poner una revista. Bueno, carrera final, chicos. Por fin llegamos a esta carrera. Dice, detalles, muy bien, se acabó. Enfréntate a Eddie en un combate urbano por la supremacía en la carrera. Gánale para demostrarle que eres el mejor conductor en la calle. Muy bien, pues vamos a ver en qué termina este juego. La verdad, qué emocionante. Nunca había visto el final tampoco de este juego. Está en marcha. Ok, nos está retando Eddie. Vamos a ver en qué auto se enfrenta a nosotros. Es un sprint, o sea, una carrera de una sola vuelta. Entonces, a ver qué nos tiene preparado. Carrera final, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Eddie va en un Skyline, el clásico Skyline de Need for Speed Underground. Vamos a ver qué tal nos va contra él. Supongo que tiene que tener la misma velocidad que mi auto, aunque como es tan difícil, probablemente le subieron un poco más la potencia. Vamos a ver qué tal. Se cortó un poco de la carretera. Uy, chocó. Chocó con el... Y vamos ganando, vamos ganando. Esto es bueno.
Oh, ya casi llegamos a la meta, pensé que era más largo. Ok, vamos bien. Sin nada de tráfico, eso es bueno. Y aquí activamos el nitro a todo lo que da. Ok, se acerca rápido. Pero ya ganamos. Uy. Le ganamos por 5, casi 6 segundos le ganamos. Y el dinero que me da el banco. Victoria te ha dado la portada de su revista Staff. Ok. Vamos a ver qué tal sale el Skyline en la revista. Guardamos. A ver, ¿qué nos prepara ahorita? El final. Tío, lo conseguiste, has ganado, has ganado. Mira. Ok, le hemos ganado. Vamos a ver. Carrera 112. Una leyenda urbana. 4 vueltas. Vamos a ver. Quien quiera que sea que esté conduciendo este diabólico 350Z quiere hacerte trizas. No lo dejes. Ok, vamos a ver qué nos prepara. Yo pensé que acababa en la 111, pero al parecer no. Es un circuito. Vamos a ver. Vamos corriendo contra un 350Z. A ver qué nos prepara. Son 4 vueltas. Vamos a ver qué tal está el circuito. Oh, tiene tráfico. No me lo esperaba. Ok, aquí vamos a pasar por un tipo de barrio chino. Una carretera china. Pasamos aquí. Uy, chocó. Chocó con un auto detrás. Que podemos tomar ventaja ahora. Vamos por el barrio chino. Esto me encanta de estas carreras, ese puente es buenísimo. Ok, vamos a la segunda vuelta. Hay que tener cuidado por el tráfico y por ese tren que pasa, porque luego viene de frente y nos hace. Se adelantó muy rápido. Que va rápido el 350Z, pero en realidad cuando lo usas tú no es tan rápido. Ahorita porque está en modo difícil, pero sí, cuando lo compras y lo intentas usar no es tan fascinante en este juego, en el mejor estilo de verdad. Okay. Vamos a usar el mismo atajo de la otra vez por aquí. Y nos metemos al barrio. Bueno chicos, los voy a dejar aquí y ya los veo en la última vuelta. De regreso, ya estamos en la última vuelta y ahorita íbamos ganando. Oh, sí ganamos por nada, por .1 ganamos. Yo pensé que íbamos a perder porque es que llegó muy rápido y no lo sentí.
Por eso le metí turbo, porque sí sentí la presión del Nissan. Pero ahorita veo que sí ganamos. La verdad no sé quién sea el del Nissan. Es alguien misterioso. Entonces no entendí si este ya fue el final del Underground. Pero a ver qué pasa. Por nada le acabamos de ganar ese Nissan. Por nada, no lo puedo creer. ¡Lo conseguiste! ¡No puedo creerlo! ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¿Es ese tu sueño? Dice, enhorabuena, has completado el modo Underground. Ahora puedes acceder a todo el modo carrera individual para iniciar un nuevo modo Underground. Deberás crear un nuevo perfil de conductor. Vale, pues ganamos, parece ya todo. Ya terminamos el Underground 1. Logramos, parece... Hay unas revistas que la verdad no sé por qué no se desbloquearon. Pero al parecer pues ya terminamos todo, quedamos en primer lugar en todo. Samantha nos acaba de felicitar. Y bueno, pues a ver qué nos prepara el juego porque esto tiene continuación, tiene un modo Underground 2. Y bueno, pues no modo, otro juego Underground 2. Entonces a ver qué pasa ahí, porque la verdad no lo he jugado. Hasta ahorita pienso que pues ya quedamos en primero de la lista. Y bueno, pues terminamos el juego. Coméntenme qué les pareció. A mí la verdad sí me gustó este juego. Fue otra dinámica diferente. A diferencia de los otros Need for Speed como el Hot Pursuit y eso. Tuvo la idea de las carreras callejeras. Samantha nos acaba de felicitar por quedar en primer puesto. Básicamente, pues, parece ser que una de las chicas que vimos al principio del juego, pues, terminó siendo nuestra compañera, como vimos al final. Y bueno, pues, aquí acaba esta increíble historia. Espero les haya gustado. Y como les dije, pues, este juego es de ir creciendo poco a poco en las carreras callejeras, irlas ganando. Y pues nos vemos en la próxima parte de este juego, porque sí está interesante la historia. Ahorita conocimos a Samantha, conocimos a Eddie, un rival, a TJ. Yo no sé en qué momento, pero se llevaron el auto de Samantha, entonces pues ya se lo regresamos. Y bueno, pues aquí termina esta historia, espero les haya gustado. Y no olviden, si les gustó, dejar su like, suscribirse a este canal para no perderse ningún video de la saga. Voy a estar haciendo otro tipo de sagas, no solo Need for Speed. Entonces, bueno, pues tampoco se olviden de pasar a las redes sociales. Ahí estaré subiendo posts, videos, datos interesantes de los juegos, tiempo de juego más o menos, en qué estimación me tardó. Y también, bueno, pues un truco que les puedo decir de este juego es: consigan el mejor auto, vayan por los atajos. Y bueno, pues los dos autos que yo usé en este juego son el Neon y el Skyline. Son los únicos dos autos que usé. También probé unos, pero no me quedé con ellos porque la verdad sí sentí que no me iban a beneficiar en cuestión de las carreras. Y bueno, este juego, algo que noté es que no te deja tener más de un carro, solo puedes tener uno. Por ejemplo, si quieres cambiar tu Honda Civic que compraste al principio o que te dieron, tendrías que cambiarlo. Se cambia por otro. Por ejemplo, este Skyline yo lo cambié por el Neon. Entonces, bueno, el Neon lo cambié por el Skyline al revés. Y bueno, pues ahorita, como ven, pues me quedé con el Skyline. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado esta saga, bueno, este juego, y pues nos vemos en la otra parte. También no se olviden de, si tienen un tiempo libre o quieren pasar un buen rato, pásense a ver la película de La Monja. Si quieren tener un buen susto, pues está muy buena esta película, La Monja 2. Y se las recomiendo mucho si les gusta el género de terror. Y también, si llegaron hasta aquí, por favor comenten la palabra Skyline.